Hola, ¿qué tal? Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal tú, Vicente? Muy bien, encantado de charlar contigo. Ricardo Seixas, que es director de Renta Variable Ibérica en Bestinver. Bueno, la última vez que hablamos me contabas que estabais tomando posiciones en algunas compañías con liquidez que teníais, que alguna la habéis mencionado en la última carta trimestral, ahora hablamos de ello, pero en estos meses desde que hablamos han seguido sufriendo las acciones. ¿Cómo habéis vivido este tiempo? Bueno, más que sufrir a nivel de niveles, diría que es por el nivel de volatilidad, ese sí, porque durante este periodo lo que ha pasado ha sido que las tendencias se han profundizado, o sea, más inflación, más arraigada en más sectores, tipos más altos y expectativa de que sigan subiendo. Entonces todo eso te genera un mercado con unas tendencias que lo normal sería que fueran bajistas. Evidentemente, justamente esos mismos elementos, la inflación y los tipos, cuando hay una expectativa de que puedan girar, el mercado se toma un respiro y tiene subidas incluso importantes, ¿no? Hemos tenido 3 en lo que va de año. Y estas últimas nos han hecho volver al nivel de la última vez que hemos hablado. O sea, que en cuanto a niveles, como decía, no estamos mucho más abajo, pero el sentimiento es de que sí que estamos más abajo porque justo el resto, o sea, los tipos de la inflación siguen más altos y desde hace más tiempo. ¿Qué se hace en una fase así? Porque bueno, en las carteras tienes valores que se comportan mejor, otros que lo hacen peor. ¿Qué se hace? En esos valores que se han comportado mejor, ¿se reduce posiciones para tener más liquidez o se mantienen para dar estabilidad en una fase de tanta volatilidad? Bueno, nosotros tendemos a no pensar de esa forma. O sea, lo que hacemos es lo de siempre, es estar encima de las compañías, de sus tesis de inversión, de sus estimaciones, incorporar evidentemente por dónde creemos que puede evolucionar el mercado, su mercado de cada compañía, y luego ver dónde está la valoración de mercado frente a lo que estimamos que pueda ser el valor correcto de la compañía, y entonces actuar en función de eso. Que eso pueda pasar en compañías de un perfil más defensivo que la hayan hecho mejor o en las más cíclicas, las que se han movido más posiblemente den más juego, ¿no? Pero, o sea, no habría una fórmula, no te diría que haya una fórmula que funcione mejor que otra. Ese tono que decías, esas tendencias de fondo que se ven, para que cambie ese sentimiento de mercado que estamos viendo, ¿es imprescindible que empiece a bajar la inflación? Bueno, viene siendo la clave, ¿no?, para estos rebotes que comentaba al principio. Entonces, nosotros diríamos que para que esos movimientos tengan algo más de profundidad, ¿no?, sí que deberíamos ver no solo un cambio de tendencia, sino la confirmación del cambio de tendencia, o sea, quizás un par de datos que lo confirmen y quizás si eso va junto con una reducción de la presión laboral mejor, ¿no? Okay. Vamos a hablar de algunas de las últimas compras que habéis realizado. En la carta trimestral comentabais una de las posiciones que habéis construido, que es Opte Energy. ¿Nos puedes resumir un poco, aunque ya lo contáis muy bien y recomendamos leer la carta trimestral, ¿nos puedes recomendar un poco ahí la tesis de inversión, comentarla? Bueno, sí, muy por encima, o sea, siendo una compañía de instalación de generación de energías renovables, como tantas otras hay, llevamos mucho tiempo siguiendo este sector. En España es un sector muy activo, muy fuerte. Tuvimos muchas salidas, pero también muchos intentos de salida, y eso hizo con que estuviéramos muy encima y creemos que entendemos bien que puede hacer una compañía como una compañía ganadora en este sector, ¿no? Y aquí yo te diría que uno es la credibilidad, la calidad de la gestión, claramente es clave. La otra es la razonabilidad de las expectativas que nos transmitan en cuanto a capacidad de instalaciones y otra la valoración. Y creemos que OPD suma muy bien en estas 3 características, con lo cual creemos que es una buenísima oportunidad de inversión. Desde que salió a bolsa, la verdad es que la cotización ha ido hacia abajo, en realidad como todo el sector de renovables, ¿no?, que se había comportado mucho mejor que otros, pero ha tenido una caída fuerte en las últimas semanas. ¿Qué habéis hecho ahí? ¿Habéis mantenido posición? ¿Habéis comprado? ¿Qué habéis hecho? Sí, bueno, realmente
fundamentalmente no vemos ninguna lógica para la caída, si fuera aislada, además, que no es el caso, pero no vemos una razón fundamental específica de la compañía. Y todo lo contrario, o sea, en el resultado semestral es que tuvimos pocos puntos de información todavía hasta ahora, pero lo que ha salido ha sido todo positivo, todo confirmando y superando nuestras expectativas en cuanto a esta compañía. Con lo cual, no le vemos un sentido, con lo cual, pues por eso y en estas situaciones lo normal es que aumentemos la posición que hicimos. Otro sector en el que parece que habéis aumentado posición, o por lo menos en la carta mencionabais que habéis aumentado en CaixaBank. ¿Por qué? Bueno, es un sector tan grande, tan importante, que pues a veces vamos fluctuando. En este caso, pues hemos vuelto a entrar en CaixaBank, que en su momento habíamos reducido, aumentando otra, también doméstico, banco doméstico, como fue Bankinter. Bueno, en este caso pues decidimos aumentar un poco más. No nos gusta en estas alturas concentrar demasiado las exposiciones y nos gusta particularmente el tipo de exposición que nos permite obtener la banca doméstica. Entonces, bueno, hemos aumentado ahí, sí. No sé si hay alguna compra más de las últimas semanas, últimos meses que nos puedas comentar. Bueno, en ese sentido de ser, lo que preguntabas antes, ¿no? ¿Qué tipo de actuación en este tipo de entornos y tal? Realmente aquí hay una situación que importa valorar, que es el impacto en el coste de capital de las compañías. Hay unas más afectadas que otras con esta subida de coste de capital, y entonces estamos dedicándonos mucho en valorar bien hasta qué punto la valoración de mercado de las compañías, esas vistas como más afectadas por la subida de coste de capital, se ha pasado el mercado de descontar ese impacto, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Te diría que por adelantar alguna, Cellnex fue un caso en que vimos que había demasiado descontado. Evidentemente aquí siempre el riesgo de reinversión, no reinversión, invertir demasiado caro, como algunas operaciones que ahora mismo acabamos de ver confirmado que no han ganado otra operación importante por haber sido cara, con lo cual la disciplina se mantiene y eso también nos gusta mucho. En las reducciones o en las salidas, uno de los nombres que mencionabais en la cartera ibérica, claro, en la carta, era Galp, que no sé si ahí, en ese entorno de subida de precios, uno tendría que pensar que se mantienen las posiciones en las energéticas. ¿Por qué habéis reducido en Galp? Bueno, en Galp justamente, pues otra vez es un sector que nos gusta mucho, es un sector que creemos que tiene sentido en este entorno, a pesar de que evidentemente el precio de petróleo ya no está en los máximos que hemos visto antes, pero está a niveles muy interesantes para el sector, evidentemente está generando mucha caja. El caso de la salida de Galp era de todas... De la exposición que tenemos, era justamente la que nos estaba fallando un poco, ¿no? Tanto a nivel de upstream, o sea, en la parte del petróleo propiamente dicho, pero también en la parte de marketing y refino, o sea, toda la cadena parecía estar no funcionando muy bien. Además, ya últimamente, pues confirmada la salida del consejero delegado, tampoco es algo que te deje súper tranquilo, porque suele haber cambios de estrategia y bueno, estuvimos un poco expectantes a ver, o estamos un poco expectantes a ver qué va a pasar, ¿no? Te quería traer Fluidra, es una compañía que de hecho en la conferencia anual de inversores tuvisteis al consejero delegado en directo, que ha sufrido también en las últimas semanas, hizo una revisión a la baja de los beneficios. ¿Cómo lo habéis visto después de este profit warning? Hombre, los profit warnings normalmente no son buenas noticias, evidentemente. El mercado reacciona y en este entorno reacciona más. Las sorpresas evidentemente no gustan y a nosotros tampoco, evidentemente. Y más nos ha sorprendido, poniéndolo en contexto, se comunicó en este periodo compras por parte de la familia, de una de las familias, justamente del presidente ejecutivo. Y nos sorprendió que a ellos les sorprendiera también, ¿no? Y eso es un doble efecto negativo
para nosotros de cara a modulizar ¿no? Un poco lo que puede ser el futuro una vez que justamente lo que nos han dicho es que no tienen visibilidad, ¿no? Se ha bajado la demanda y ha bajado la visibilidad, fue un poco el mensaje, ¿no? Y eso evidentemente pues transmite un nivel de incertidumbre al mercado que no solo que no le guste, sino que, que se convierte en algo muy difícil de evaluar, ¿no? Bueno, y es una pena porque es una compañía que nos sigue encantando, en un segmento en donde sí que vemos que la tendencia es para que los tres players principales pues ganen más cuota de mercado aún, así que bueno, a futuro estamos convencidos, a corto plazo pues hemos sufrido. Bueno, una de las cosas que dijeron cuando revisaron a la baja los beneficios, la previsión de beneficios, era que el enfriamiento económico lo estaban notando mayor de lo esperado. No sé si esto es compartido, si estáis viendo en otras compañías también esta sensación de que se está frenando demasiado. Bueno, y yo diría que yendo ya un poco allá de lo que son las compañías, pues todo lo que son organismos que publican estimaciones de crecimientos y tal, están revisando a la baja, ¿no? De una forma genérica y a nivel global. Pues eso viene a confirmar que pues uno influencia al otro y estamos en ese bucle, ¿no? Que todo el mundo está revisando a la baja las estimaciones de crecimiento. ¿Sí? Para terminar, una de las cosas, cuando caen muchas cotizaciones suele haber movimientos corporativos. No sé si estáis viendo que puedan darse en los próximos meses esos movimientos, o si ante la situación precisamente que venimos comentando de incertidumbre y de tipos al alza, eso te iba a decir. seguirán frenados. Eso iba a decir. Evidentemente hay elementos que te harían pensar, como tu pregunta lo sugiere, que es posible, ¿no? Tienes los mercados cayendo, tienes compañías con balances, inversores en la búsqueda de en dónde invertir, y tienes también pues que el efecto de los movimientos fuertes de cambiales, ¿no? Te podrían hacer pensar que un inversor americano con la subida del efecto del dólar podría llegar a ver lo que ya está más barato, mucho más barato, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay elementos que lo podrían justificar o soportar. La otra parte, la otra cara es justamente el entorno en el que estamos, entender bien, o sea, en fin, al final es nuestro trabajo y el suyo de esos potenciales compradores, sean corporativos o inversores institucionales, es entender bien hacia dónde va y hacia dónde puede estar el mercado descontando mucho más a nivel más largo plazo, algo que es súper corto plazo, ¿no? Bueno, pues ahí vamos a ir siguiendo, ¿no? El mercado, esas condiciones, si se van relajando o no. Exacto. Y cómo van los próximos meses. Muchísimas gracias por tu tiempo, Ricardo. A ti, Vicente.